Y de repente ves cosas que te resuenan mucho hoy, ¿no? Sobre todo en temas de, digamos, espiritualidad, bienestar. Es como si hubiera ideas sobre lo humano que simplemente no tienen fecha de caducidad. Totalmente. Ideas que atraviesan el tiempo. Exacto. Y hoy vamos a meternos con una figura así, la Madre María Caridad Brader. Tenemos un material, se llama Voces que Sanan, que nos da una perspectiva particular sobre ella. Suena interesante el título. Sí, y la idea es doble. Primero, entender quién fue esta mujer, suiza del siglo XIX, pero que dedicó su vida a América Latina. Y segundo, que es lo más llamativo creo yo, ver cómo su forma de ver la vida, sus acciones, parecen adelantarse a conceptos que hoy manejamos mucho, como inteligencia emocional, salud mental comunitaria. Ver qué nos dice su historia hoy, desde esa mirada que propone el texto. Es que eso es lo fascinante, ¿no? Cómo una filosofía de vida, acciones concretas de hace más de un siglo, en un contexto tan distinto, pueden reflejar principios que la psicología, digamos, formalizó mucho después. Claro. Habla de una comprensión muy profunda, quizá intuitiva, de cómo somos los humanos. Una sabiduría práctica, que iba por delante de la teoría de su época. La acción antes que el concepto, digamos. Totalmente. Bueno, entremos entonces. ¿Quién era ella? María Josefa Carolina Brader. El material nos dice que nació en Suiza, 1860. Ajá. Y parece que desde muy joven tenía una sensibilidad especial, como una empatía muy marcada hacia el que sufría. Eso la llevó a la vida religiosa, franciscana. O sea, una vocación clara desde el inicio parece. Sí, una vocación definida. Pero entonces da un giro. Un giro que para la época debió ser fuerte. Decide dejar Suiza, su casa, su cultura, todo, y venirse a América Latina. Uf, imagínate esa decisión. Nada fácil, seguro. Para nada. Y ya acá, en Ecuador, en 1893, funda la Congregación de las Franciscanas de María Inmaculada. Y el objetivo era muy concreto, muy práctico: educación, salud y atender a los más necesitados. Servicio directo. Y ahí creo que es fundamental detenerse en algo que el material destaca mucho. Su lema o su convicción central, lo citan textual. Dios está en cada persona, especialmente en quien sufre. ¡Wow! ¡Qué frase! Es que es más que una frase de fe, ¿viste? Es como el eje de todo lo que hacía. Su forma de relacionarse, su acción, pone el foco en la vulnerabilidad, pero reconociendo un valor ahí, una presencia. Una brújula, como decías antes. Exacto, una brújula ética y espiritual para todo. Entiendo. Y acá es donde el texto nos propone el puente con la psicología, ¿no? Obviamente, ella no estudió psicología formalmente, ni existía como hoy la conocemos. Claro, imposible. Pero Voces que Sanan sugiere que tenía una comprensión muy aguda del alma humana, dirían en esa época, que hoy, sin dudarlo, llamaríamos una notable inteligencia emocional. Exacto. El texto da a entender que para ella educar era mucho más que enseñar a leer y escribir. Justamente. El material insiste en eso. Su idea de educación era integral. Incluía escuchar activamente, acompañar a la persona en sus procesos. Y hay una frase que me impactó mucho del texto: sanar desde la palabra y el ejemplo. Sanar desde la palabra y el ejemplo. Suena muy potente. Muy avanzado para ese contexto. Totalmente. Sugiere que ella era consciente del poder terapéutico de la relación, de validar al otro, del modelo que uno ofrece, algo que hoy es básico en muchas terapias, pero que ella aplicaba intuitivamente en su trabajo. ¿Y el material explica cómo se veía eso en la práctica? ¿Cómo conecta con principios psicológicos más formales? Sí, intenta desglosarlo. Argumenta que su manera de actuar, de organizar sus centros, encarnaba principios que después serían claves en corrientes como la psicología humanista. Ajá. Identifica tres muy claros. Primero, la empatía. Pero ojo, no una empatía pasiva, de lástima a distancia, sino una empatía activa como base de cualquier ayuda real. Intentar entender el mundo del otro, sobre todo si sufre. Entiendo. Empatía activa. El segundo. El servicio, pero no visto como simple caridad o asistencialismo. El texto lo plantea como un camino de doble vía. Ayuda al otro, sí, pero también es una forma de encontrar sentido y propósito en la propia vida. Crecer uno mismo al servir.
Algo que resuena mucho con ideas más modernas sobre el sentido vital, ¿no? Sí, totalmente. Crecer al dar. ¿Y el tercero? Y el tercero, la resiliencia. Esa capacidad que hoy estudiamos tanto de afrontar la dificultad, de no quebrarse. Y no solo eso, sino de transformar el dolor en esperanza, en fortaleza. Algo fundamental. El material sugiere que ella no solo la tenía, imagina los desafíos de su misión, sino que, y esto es clave, la fomentaba en las comunidades.